Campaña sucia y diabólica, no se saldrán con la suya. Hola, ¿qué tal todos? Un saludo. Estas acusaciones convenientemente surgen ahora, pero antes no. ¿Es que tienen miedo? Yo no creo en estas campañas de descrédito, porque al salir ahora para hacer daño, tenían que haberlo sacado por lo menos 10 años atrás. Es preocupante ver cómo se utiliza la difamación y la calumnia como herramientas políticas para desacreditar a un líder y a su movimiento. Cuando los ataques personales y las acusaciones infundadas se convierten en el foco de una campaña, en lugar de debatir ideas y propuestas, se debilita gravemente el tejido democrático de una sociedad. El hecho de que estas acusaciones surjan justo después de que el líder y su movimiento hayan logrado un respaldo significativo en las urnas sugiere motivaciones cuestionables detrás de esta campaña sucia. Es especialmente sospechoso que estas acusaciones no hayan sido presentadas antes, lo que plantea serias dudas sobre su veracidad y credibilidad. La participación de periodistas pagados por el Estado en esta campaña solo agrava la situación, ya que socava la independencia y la integridad del periodismo, que debería ser un pilar fundamental de la democracia al proporcionar información veraz y objetiva a la ciudadanía. Esta campaña de difamación no solo busca dañar la reputación del líder y su movimiento, sino también desviar la atención de los problemas reales que enfrenta la sociedad. Es una táctica desesperada y deshonesta que busca minar el apoyo público y desviar el foco de los verdaderos temas de importancia para el país. En lugar de caer en la trampa de la difamación y la manipulación, es crucial que los ciudadanos se mantengan informados, cuestionen activamente la veracidad de las acusaciones. La democracia solo puede prosperar cuando se respeta la verdad, la transparencia y el respeto mutuo en el debate político. En otro tema, ni siquiera el mismo cobrador sabe los votos que él sacó, pues es sabido que en muchas mesas que no hubo delegados, fue un verdadero desastre. Cuando hay incertidumbre sobre el recuento de votos y falta de representación en las mesas, la integridad de la elección se ve comprometida. La ausencia de delegados en las mesas electorales es especialmente preocupante, ya que estos representantes suelen ser responsables de garantizar que el proceso de votación se lleve a cabo de manera justa y transparente. Sin su presencia, es difícil asegurar que los votos se cuenten correctamente y que se evite cualquier tipo de manipulación o fraude. Además, la falta de información sobre la cantidad de votos emitidos, contados y extraviados genera desconfianza en el sistema electoral y socava la legitimidad de los resultados. Los ciudadanos necesitan tener la certeza de que su voto cuenta y que el proceso electoral se lleva a cabo de manera adecuada para que puedan confiar en el sistema democrático. Para evitar este tipo de situaciones en el futuro, es fundamental que se tomen medidas para mejorar la organización y la transparencia en los procesos electorales. Esto puede incluir la capacitación adecuada del personal electoral, la implementación de tecnologías que faciliten el recuento de votos y la supervisión independiente del proceso por parte de observadores internacionales y organismos de control electoral. El dominicano que quiere un cambio real, no tendrá problemas para volver a votar, por lo nuevo, lo serio y por su patria. Lo demostramos con un 1.34%, pasamos a ser la cuarta fuerza electoral en el país. ¡Qué logro tan impresionante! Pasar de un 1.34% a convertirse en la cuarta fuerza electoral en el país es un testimonio del deseo de cambio y renovación por parte de los dominicanos. Este ascenso en la fuerza electoral indica un crecimiento significativo en el apoyo y la confianza de la población hacia la plataforma y los ideales representados por este movimiento. El hecho de que los ciudadanos estén dispuestos a respaldar una opción política nueva y seria muestra una clara señal de que están ansiosos por un cambio real en su país. Este respaldo no solo refleja el deseo de renovación, sino también una fuerte conexión con los valores patrióticos y el deseo de ver mejoras tangibles en su nación. La capacidad de movilizar a una parte significativa de la población para apoyar una causa demuestra un gran poder de convocatoria y organización por parte de este movimiento. Este éxito electoral puede atribuirse a varios factores, como una comunicación efectiva de sus propuestas, una identificación clara de las necesidades y aspiraciones del pueblo dominicano, así como una sólida estrategia de campaña. Este resultado electoral no solo es un logro para el movimiento en sí, sino también un indicador de la salud democrática del país, ya que demuestra que los ciudadanos están dispuestos a ejercer su derecho al voto y a respaldar opciones políticas diferentes a las tradicionales. Ahora, con este respaldo renovado,
El desafío para este movimiento es convertir ese apoyo en acciones concretas que generen cambios positivos y significativos en la sociedad dominicana. Esto implica asumir responsabilidades políticas, trabajar en la implementación de políticas públicas efectivas y, sobre todo, mantener la confianza y el compromiso con los ciudadanos que los respaldaron en las urnas. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte y sobre todo suscríbete a mi canal. Gracias.